Pues las familias de los presidentes de México siempre han estado en el ojo de la discusión pública a la luz del reciente viaje de Andy López Beltrán a Tokio y el de su hermano Jesús Ernesto López Gutiérrez, a quien captaron de fiesta en Santander, España. Pues quisimos revisar, es una buena oportunidad, si existen protocolos de discrecionalidad para estos asuntos en las familias de los presidentes. ¿Cómo ha sido a lo largo de la historia estos comportamientos, quienes han sido más discretos, quienes han sido más ostentosos? Que bueno, la historia de la ostentación entre los presidentes de México es larga y nutrida, pero ¿quién mejor que el presidente del corazón de la política, que Alberto Tavira, para que nos platiques? ¿Cómo estás, Beto? Buenas noches. Mi querida Moni, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Oye, primera vez en Sala de Guerra, gracias. Primera y no última, estoy seguro. Estoy segura que no. Mi querida Moni, pues no cabe la menor duda que cría cuervos y te sacarán las primeras planas de los periódicos. Las historias de las dinastías presidenciales de México están siempre acompañadas del escándalo, desde luego del exhibicionismo, de la opulencia, de la corrupción, del amiguismo, del nepotismo, unas más, unas menos, unas recientes, a otras no les dio tiempo, otras llegaron y no supieron cómo hacerle, otras fueron encontrando sus formas y protocolos sobre la marcha después del escándalo, después del niño ahogado, pero lo cierto es de que siempre han ido acompañadas del escrutinio público a través de sus familias. Bueno, tú dedicaste ¿cuántos capítulos a un podcast llamado Dinastías del Poder? Y hablaba precisamente de eso, ¿no? 2 temporadas, cada una de 9 capítulos. He escrito los libros de Peña Nieto, he escrito los libros de los Salinas, he escrito estos libros donde vamos viendo cómo el poder político va teniendo esta influencia a través de sus generaciones, de sus cachorros del poder. Y en algunos casos, por ejemplo, y si me lo permites, yendo de los más recientes, es decir, de Peña Nieto para atrás, pues vamos a ver a unos Peña Nieto que llegaron a la presidencia. Muy ostentosa la familia Peña Muy Nieto. ostentosa, Muy pero ostentosa. Ya siendo ricos. Y ese va a ser el detonador entre los que ya llegan heredando fortunas, haciendas, dinero, cierto estatus, cierto contexto de vida, a los que nunca han tenido nada y de pronto, como nuevos ricos. Eso de que nunca han tenido nada, no lo sé, nunca lo habían exhibido, que es Totalmente distinto, ¿no? de acuerdo. Sin embargo, bueno, los de Peña desde luego que hicieron escándalos, desde luego que estuvieron en el ojo del huracán, pero llegaron muy jóvenes, ¿eh? Los 3 hijos que tuvo con Mónica Pretelini, tanto Nicole como Alejandro y Paulina, pues llegan casi adolescentes. Entonces los errores, digamos, de adolescentes tienen que ver más con el no le hagan caso a la prole, no le hagan... Pero cuando eres hijo de un presidente no tienes errores de adolescente, tienes una persona encargada específicamente, tú lo sabes muy bien, de decir, aquí vas, aquí no vas, aquí te cuida tal persona, aquí de plano ni sales de la casa. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, pues no llegaron a estos escándalos donde evidentemente el amiguismo y los contratos a los amigos de los hijos del presidente pues ya elevan el tono de la discusión. Sí, no, se daba a conocer lo que costaban los vestidos, lo que se gastó en el viaje, pero la gaviota no que sí hubieras tuvo su hecho... Casa Blanca y su escándalo, es un capítulo aparte, porque no son los hijos de Peña Nieto. Sin embargo, vamos a ver que estos chavitos, pues bueno, nacieron, crecieron y se reprodujeron ricos, digamos, ¿no? Claro. En ese sentido. Y yendo un poco más hacia atrás con los panistas, pues mira, de Calderón se podrá decir lo que sea, sin embargo... Sí, fueron muy discretos. Pues es que llegan niños, sus hijos a la presidencia. Los 3 hijos que Felipe Calderón tuvo con Margarita Zavala ni siquiera habían alcanzado la adolescencia cuando llegan a la residencia oficial de Los Pinos. Por lo tanto, en ese sentido, pues para Calderón no dieron nota. Sí, claro. Para nada, ni para atrás, ni para adelante. Ya más adelante veremos a lo mejor los casos de los hijos de los expresidentes, que si al hijo de Calderón lo agarran portando un arma y queriendo saber si tenía o no permiso, etcétera. Pero eso es reciente. O sea, ¿hace cuántos sexenios ya salieron de Los Pinos? Ya no siendo presidente su padre, ¿no? Por supuesto. Y yéndonos un poquito más atrás, también en el tema de los Fox, pues tenemos a Vicente, que llega, pues sí, con su abolengo, con sus haciendas, con sus Pero tenía unas hijas que les gustaba mucho la fiesta. A las hijas. Y entonces... A las hijas que crió con Lilian de la Concha, su primera esposa, los 4 hijos particularmente, y en específico Ana Cristina Fox, pues ella más bien al revés, que los López Obrador. Ella sí quería aparentar, ella sí quería decir aquí llegué, ella sí quería
entrometerse en la aristocracia mexicana. Y figurar estar en de las yo revistas soy del la corazón, hija y tú... las portadas. Sí. Y pues, si me orillas, el único escándalo que tuvo en ese sentido durante el sexenio tuvo que ver con una bolsa pirata de una marca de lujo que lleva las siglas de LB, en la cual fue retratada en los periódicos y se armó todo un alboroto de cómo la hija del presidente promovía la piratería. Sí, claro. Ese fue uno, digamos, Sí. ¿no? Pero no estuvieron exentos de escándalo la familia de los Fox con los hijos de Marta Sagún. Pero ahí tú tienes razón en algo. Pues Vicente Fox era un empresario, era un ganadero, era un tipo que tenía ranchos, que tenía, o sea, como bien dices, ya venían armados sus hijos, habían crecido pues beneficiados por eso, ¿no? Económicamente. Desde luego, y los de Marta, pues no así, No. sinceramente. Los hijos que tuvo con su primer esposo, Manuel Briviesca, particularmente Manuel y José Alberto Briviesca, los dos de los tres, pues hubieron unos contratos con Oceanografía que favorecieron a una empresa llamada Oceanografía, la cual desde luego beneficiaba durante el sexenio, ¿no? Y por debajo de la mesa pues conseguían entrevistas con la primera dama de México, las cuales ellos pues cobraban en cash. O sea, ahí sí tenemos uno de los escándalos más fuertes del panismo y en la historia de los hijos de los presidentes de este país. Sí. Bueno, tú te hiciste capítulos muy importantes sobre la familia López Portillo. Sí. Que esa sí es como el emblema de la opulencia en los años dorados del priismo, ¿no? Hasta antes del cambio de milenio, Moni, pues salieron bien librados los hijos del presidente porque no había redes sociales, no había teléfonos inteligentes. 2 bodas en Los Pinos en ese momento. Por se supuesto. Casó Paulina López Portillo y se casó, no sé si Carmen. Carmen Beatriz López Portilla con Rafael Tovar y de Teresa. es. Sí, que fue su primer esposo. No, y también el hijo se casó. José Ramón López Portillo también se casa durante la residencia oficial de Los Pinos, durante el sexenio de su papá. Pero todos ellos, pues bueno, se vacunaron en ese sentido porque, pues claro que las crónicas de los periódicos, las notas, pues no alcanzaban el nivel de viralización que ahora se alcanzan estos escándalos a través de las redes sociales. Es que yo creo que sobre todo es eso, lo que ha alcanzado también, sin justificar, pero lo que ha alcanzado a la familia del expresidente López Obrador ha sido pues la facilidad con la que se viraliza. Además, Japón, digo, si me apuras, Japón es un destino de moda en este momento. Es un destino que además ha bajado mucho de precio. La gente que tiene posibilidades está en posibilidad de pagar un viaje a Japón con más facilidad que hace unos 5 o 7 años. Y mexicanos sabemos a donde a Marte vas, a Marte te encontrarás un mexicano. Total. ¿Cómo que no? Totalmente. Y entonces cualquiera ya es reportero con el celular, lo sacas y lo grabas. Si a eso le sumamos esta hipótesis que los analistas están manejando sobre, pues sí, un seguimiento muy particular a estas esferas de alto poder de la 4T. Durante la misma semana al extranjero en temas de hoteles, dentro de los hoteles de lujo para que los pudieran estar monitoreando de cuánto se estaban gastando o facturando o haciendo compras en marcas de lujo a nivel internacional. Entonces, pues bueno, todo eso se suma, pero los priistas, volviendo a los priistas, salen bien librados en ese sentido, por así decirlo, y hay hasta una suerte de nepotismo. Ahora que tú lo estás diciendo en el caso particularmente de López Portillo, recordemos aquella famosa frase que decía de su hijo, es el orgullo de mi nepotismo. Cuando lo coloca en la política, pues desde luego notamos un ¿Y cómo le fue? Hay que tener cuidado con eso de colocar a los hijos en la política. Totalmente de acuerdo, pero te voy a decir, y volviendo y contrastando unos López con otros López, durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, el famoso Andy, salió a decir en un video que él bajo ninguna circunstancia iba a estar en gobierno y que estaban totalmente detractores del nepotismo. Y sin embargo, hoy es el secretario de organización de Morena. Y quiere competir. El propio Andrés Manuel López Obrador, antes de salir de la presidencia, dijo que su hijo le había externado él quería tener la oportunidad de competir y dijo que él ya no, que como él ya no iba a ser presidente, era tema de su hijo, pero lo dijo el expresidente. Entonces son unos hipócritas, Mónica, de principio a fin, y lo han sido, porque los López Portillo eran cínicos, pero estos son mentirosos e hipócritas. ¿Existe o no existe un manual, así como el manual de Carreño, el manual de los hijos del presidente o los hijos del expresidente que diga
ten mucho cuidado Sí. con esto de hacer, de no hacer, quién lo redacta, cómo se dicta. Anteriormente era el Estado Mayor Presidencial. El Estado Mayor Presidencial, los elementos que eran destinados a los hijos del presidente, O sea, el tenían una ejército. serie de reglas. Sí, por supuesto. Tenía una serie de reglas de qué sí, qué no, con quién no. O sea, no manejaban ni dinero, para que me entiendas. ¿Y hoy? Y hoy no sabemos. Y se nota que no sabemos. Se nota. Se O nota por lo que menos, no sabemos. si sí hay, se nota que no le han entendido a lo Desde redactado. luego, y que no han leído la historia, los famosos libros de mi queridísima amiga, Sí. historiadora Sara Sefcovic, En la suerte de la consorte, te va hablando de cómo padecieron y de cómo sufrieron estos temas los hijos del presidente en torno al día a día. Recuerdo que para mi libro de Luis Miguel, que habla también de las dinastías políticas, la propia Paulina López Portillo me relató que el Estado Mayor Presidencial se encargaba de todo. Ella no se enteraba del mundo, no manejaba dinero en efectivo, Sí, todo claro. lo pagaba el Estado Mayor Presidencial, no hacía llamadas telefónicas, todo lo manejaba el Estado Mayor Presidencial, no se enteraba de cuánto costaban las cosas, de cómo era el país, Claro. porque todo era un filtro con el Estado Mayor Presidencial. Pues de acuerdo a los hechos, las dos dinastías López, Sí. distintísimas, López Portillo y López Obrador, se vuelven a empatar. Y yo digo se vuelven a empatar porque de repente veíamos en el presidente López Obrador algunas ideas y acciones que parecían emular aquella época López Portillista. Vamos Claro. a seguirlo platicando, Beto. Claro que sí, Moni, claro que sí. Muchísimas gracias Muchas por gracias estar a con ti. nosotros esta noche en Sala de Guerra.